Episodio 13. Reincidente. La historia de Daksha. Daksha recibió cabeza de cabra por su apego a la complacencia de los sentidos. Luego volvió a nacer como hijo de los prachetas. En este nacimiento tuvo el mismo nombre, Daksha, y la misma ocupación que en su vida anterior: aumentar el número y las especies de semidioses, demonios, seres humanos, aves y mamíferos. La bendición divina. Daksha hizo todos sus esfuerzos para aumentar la población, pero no vio los resultados deseados. Por esa razón, decidió retirarse a un lugar sagrado para ocuparse en grandes austeridades y satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Después de muchas penitencias, Daksha ofreció oraciones al Señor que terminaban con las siguientes palabras: Es posible pensar en ti considerándote personal, impersonal o imaginario. Pero mi intención al orarte es que tu señoría satisfaga mis deseos de verte tal y como eres en realidad. La suprema personalidad de Dios se sintió muy complacido y apareció en aquel lugar sagrado con sus pies de loto posados en los hombros de Garuda. El Señor tenía la forma de 8 brazos, largos, poderosos y muy bellos. Un largo collar de flores descendía desde su cuello hasta sus pies. Llevaba un cinturón dorado, brazaletes en los brazos, anillos en los dedos y campanitas tobilleras en los pies. Daksha ofreció sus reverencias al Señor Supremo. Todos sus sentidos se llenaron de placer y no pudo decir nada. Simplemente permaneció tendido en el suelo. Pero el Señor, que conoce el corazón de todos, dijo lo siguiente: Tú deseas el beneficio de todas las entidades vivientes, y ese es también mi deseo. Por esa razón estoy muy complacido contigo. Todos los semidioses y tú están trabajando para aumentar la población. Por ello te ofrezco a la hija de Prayapati Panchayana. Ella es muy fecunda y podrás tener tantos hijos como seas capaz de engendrar. El Padre verdadero. Daksha llegó a tener 10,000 hijos, quienes eran muy amables y obedientes, llenos de buenas cualidades. Considerando que antes de entrar en la vida familiar, primero se debían entrenar en el conocimiento espiritual, Daksha les mandó al oeste a realizar austeridades en un lugar sagrado. Allí se bañaron en sus aguas y se sometieron a penitencias. Un día, el gran sabio Narada Muni vio a aquellos muchachos entregados a una intensa práctica de austeridades y les dijo: Desde tiempos inmemoriales, la entidad viviente se ocupa en actividades fruitivas, yendo de un lugar a otro como monos en el mundo material. Frustrados, siguen los impulsos de su inteligencia y sin darse cuenta,
caen en el río de la naturaleza material. Todas las escrituras, que son el verdadero Padre, nos indican que debemos poner fin al modo de vida materialista. Cualquier instrucción contraria a esa no son del verdadero Padre. ¿Qué beneficio hay en dedicarse a actividades fruitivas? Si uno dirige la atención a la iluminación espiritual, se puede conocer el reino de Dios. Aquel lugar donde ido una vez, nunca se regresa. Los hijos de Daksha, al escuchar las instrucciones de Narada Muni, quedaron firmemente establecidos, tomaron la orden de vida de renuncia y desobedecieron la orden de su padre, que era casarse y tener hijos. Daksha, al recibir la noticia del propio Narada Muni, comenzó a lamentarse por perder a sus hijos tan cualificados. Sin embargo, en su ánimo de seguir aumentando la población, tuvo 1000 hijos más y les ordenó que se marcharan al mismo lugar sagrado donde sus hermanos habían alcanzado la perfección. Narada Muni vio que los hijos de Daksha eran muy cualificados y, lleno de compasión, se dirigió a ellos con palabras enigmáticas, tal como había hecho con los otros hermanos, y también agregó diciendo: un hermano consciente de los principios de la religión sigue los pasos de sus hermanos mayores. Además, todos ustedes sienten un gran afecto por ellos. De este modo, los hijos de Daksha siguieron las instrucciones de Narada Muni y se empeñaron en el cultivo de conciencia de Krishna, dejando de lado las órdenes de su padre. La ofensa a Narada Muni. Daksha comenzó a ver malos augurios y se enteró que sus hijos habían abandonado este mundo para ocuparse en el servicio devocional. Él se enfureció mucho y, con el labio temblando de ira, dijo: Oh Narada Muni, personificación del pecado. Llevas las ropas de una persona santa, pero no eres un verdadero santo. En verdad, la persona santa soy yo. Se debe dejar a las personas disfrutar del mundo material y al mismo tiempo progresar en el cultivo de conocimiento. Así experimentarán el sufrimiento que lleva implícito la felicidad material. Entonces, sin ninguna ayuda externa, verán que el disfrute material es aborrecible. Quienes cambian su mentalidad debido a la influencia de otros no son tan renunciados como los que han tenido una experiencia personal. Tú me hiciste perder a mis hijos una vez y ahora reincides en tu nefasta conducta. Por eso, eres un sinvergüenza que no sabes comportarte con los demás. Tal vez viajes por todo el universo, pero yo te maldigo a que no puedas tener una residencia fija. Narada Muni respondió: Sí, lo que has dicho está bien. Acepto la maldición. Narada Muni debería haberse ido inmediatamente, pero prefirió quedarse y escuchar todos los insultos de Daksha, de modo que éste descargase su ira para que luego entre en razón y se dé cuenta que había cometido un error.
Daksha, con el propósito de continuar con su misión de poblar el universo, tuvo 60 hijas que fueron ofrecidas en caridad a personalidades gloriosas, donde nacieron las diversas especies de entidades vivientes que pueblan el universo, como los seres humanos, los semidioses, los demonios, los mamíferos, las aves y las serpientes.